Adeptómanos, bienvenidos a tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, en donde más, en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más, mi querido Naín. Buenos días, ¿cómo estás, Naín? Muy bien, aquí en el programa número 111. 111 de Adeptomanía en la cabina de Promo Estéreo y en controles nuestro buen amigo Benjamín. ¿Cómo estás, Benja? ¿Todo bien? ¿Sí? Esa es actitud. Ok. Bueno, mi querido Naín, hoy tenemos es el programa 111, estamos prácticamente, pues ya acabándonos el mes de junio, 6 meses ya nos acabamos. Ya el medio año. Medio año de volada, ¿ah? De volada nos lo echamos. Sí, y bueno, las cosas. La noticia de la semana yo consideraría, hay varias, pero ¿sabes qué me gustó? Después de una sequía tan tremenda como la que hemos vivido este año, no solo en México, sino en todo el mundo, llovió a caudales y las presas en Nuevo León y en Tamaulipas están llenas otra vez, mi querido Nay. Sí, fíjate que hay una noticia del Financiero que dice: zona de baja presión en el Golfo de México, un ciclón impactará en Veracruz, esto dice con agua. Sí. O sea, sí, bien, ya inició el primer ciclón, viene la temporada de ciclones. Uh-huh. Sabemos que pueden pegar a nuestras costas, que hay que tener precaución, Protección Civil debe estar alerta, los habitantes deben estar alerta, pero ya le hacía falta agua a nuestro país, Naina. Había mucho ganado muerto en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, porque no hay agua y se están muriendo los animales de la escasez de agua. Qué bueno que está lloviendo. Y creo que nos va a empezar a tocar ya climas diferentes un poquito. Todavía falta la quinta ola, la quinta o sexta ola y la canícula, que va a ser en agosto, mi querido Nain. Okay. Entonces todavía hay un poquito de calor, pero qué bueno, también la Ciudad de México tiene que llover. ¿Por qué? Porque nuestros árboles lo necesitan, nuestras plantas, y obviamente que vuelva a fluir esto como está. Ok, bueno, esa es la noticia de la semana, mi querido Nain. Bien. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigación, nivel y coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Humanidades del Colegio de Humanidades y Ciencias, ¿verdad? Ganador del Premio de la Escritura Invisible Terracota Conaculta, con la novela Desmodus, el vampiro, profesor invitado en la maestría en competencia lingüística y literaria. Y por acá tengo también otras cositas que quiero mencionarles. Él es escritor y filósofo hispánico medieval por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Un saludo a la Metropolitana de Iztapalapa, muchos amigos ahí. Y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2013 es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas Oxford 1962, y también es investigador del Laboratorio de Investigación y Formación. Le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Carlos Vilchis Fraustro. Carlos, qué bueno tenerte aquí, escritor, y hoy vamos a hablar de una recopilación que hiciste de un tema muy interesante que se llaman Dictaduras y Humanidades. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Adeptomanía, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, vengo con la generosa invitación que me han hecho en este programa para poder platicar de un libro que acabamos de editar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se llama efectivamente Dictaduras y Humanidades. Es un libro que va a hablar sobre el término dictadura, sobre todo porque en la actualidad, al parecer, tenemos una percepción de términos como dictadura, guerra sucia, demasiado trivializados, demasiado frivolizados. De pronto, en una presentación previa que ya tuvimos, la doctora Aideta Sinari platicaba que de pronto uno encuentra esos términos en internet
y son tomados con una libertad y una frivolidad tremenda, sin siquiera conocer lo que quiere decir un tipo de conceptos que tienen que ver con autoritarismo y con este tipo de mentalidades que estuvieron muy en Latinoamérica en el siglo pasado y en España, ¿no? Por ejemplo. De hecho, me voy a permitir leerte tantito esto que dice así. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en el cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social, según Giovanni Sartori. Es la definición de Giovanni Sartori. Y como bien dices, Carlos, hoy en día, de repente, nuestra juventud, nosotros mismos, de una generación diferente, cuando hablamos de autoritarismo y de dictadura, creo que no tenemos una dimensión o no tenemos bien todo lo que es el fondo, todo lo que es una dictadura en realidad, ¿no? De repente se nos hace muy fácil hablar de esto sin conocer todo lo que ha vivido Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino Europa mismo en dictaduras. Claro. La idea de este libro surge de una anécdota muy interesante. Un grupo de colegas y amigos con los cuales nos reunimos, estábamos en una reunión, empezamos a conversar sobre los profesores que tuvimos en la universidad, en nuestra formación. Entonces empezaron a coincidir historias y descubrimos que teníamos profesores y profesoras de nacionalidades latinoamericanas, españolas, incluso africanas, que nos hablaban de las dictaduras que sufrieron en sus países, y descubrimos que habían sido asiladas y asilados en México. Entonces, era muy interesante, ni siquiera éramos condiscípulos en la universidad, y las historias que nos contaron se entrecruzaban, y era muy interesante porque en aquel entonces, la última década del siglo XX, de los 90s, no había la misma disponibilidad de medios que tenemos actualmente para conocer este tipo de historias, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía en los pupitres, en las universidades en las que estábamos? La Flaxo, la UNAM, la UAM, el Politécnico. Escuchábamos historias de cómo ellos habían sobrevivido precisamente a procesos dictatoriales, a persecuciones, por el solo hecho, por ejemplo, de ser humanistas, ¿no? Claro. O, por ejemplo, nos hablaban de esas historias de grandes periodistas, intelectuales, humanistas, que sus voces no sucumbieron a las dictaduras, pero ellos pues sí, ¿no? Entonces aprendimos sobre Pablo Neruda, aprendimos sobre Carmen Laforet, sobre Alay de Fopa, aprendimos sobre Miguel Hernández, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, de pronto dijimos, bueno, conocemos estas historias, sabemos sobre las dictaduras, sobre el totalitarismo, sabemos sobre las maneras de expresión tan brutales que tiene este tipo de régimen, ¿por qué no hacemos algo? Entonces hicimos un encuentro, un seminario en el plantel Colonia del Valle en el 2018, y después de ahí decidimos hacer un pequeño libro, y 4 ensayos de ese seminario son los que componen este libro. Okay. Voy a permitir leer lo que es el prólogo que viene detrás del libro, que dice: Dictadores y Humanidades presenta 4 estudios sobre literatura testimonial, poesía narrativa, rock and roll en los contextos dictatoriales del siglo XX en Chile, Argentina y España. Es también un sencillo homenaje a la dignidad humana, la conversación, la memoria, la lucha que humanistas, artistas e intelectuales emprendieron contra el silencio que les fue relatado a los autores por sus maestros, sobrevivientes y exiliados, que sentimentalmente le compartieron cuando eran estudiantes en las aulas de sus universidades de formación. Esa es la premisa para haber tomado la pluma y el papel para escribir sobre las dictaduras y sus verdaderos horrores, ya que estamos en una época en que es imprescindible tener memoria y aprender desde el pasado en esta clase de temas. Es una tarea trascendental y necesaria ante las actuales manifestaciones del imaginario parcial y desarticulado, lleno de apreciaciones superficiales tan extendidas y compartidas en las redes de lo que se cree que es una dictadura en estos tiempos, en particular en México, con una introducción de Marta Elena Montoya Vélez. Este libro homenajea la pasión, la entrega de aquellos maestros, sus reflexiones y emociones más íntimas e inteligentes sobre los horrores de una dictadura, las enseñanzas sobre la esperanza de un mundo atento, despierto, consciente en la
decencia, la dignidad humana y el culto a la vida y la ética. Algo que me llamó la atención de esto, que primero te va narrando el contexto de cada país, cómo fueron las crisis, y empieza ya después cómo fueron las expresiones culturales. Algo que me llama del capítulo que aquí nuestro invitado elabora, él analiza la parte de Argentina y cómo el rock and roll fue estigmatizado en su época. Y algo que me llamó la atención son dos premisas. La primera, que él dice, es que Argentina existía dos naciones, la nación de jóvenes contra la nación de viejos, y también él habla de una paradoja, ¿no? Que hubo un momento que el gobierno argentino prohibió el rock and roll, pero ya cuando tuvo la crisis de las Malvinas, lo usó como propaganda. Y esto es interesante, cómo encuentra esas contradicciones dentro de las dictaduras. Un poquito de contexto, Carlos, para nuestro público que nos está escuchando. Eric Allen Nordinger es citado en 1976 y define más o menos lo que es una dictadura y la clasifica en tres, porque hoy podemos decir, hoy que estamos muy politizados en México y de repente la ultraderecha dice el gobierno dictatorial de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no saben ni lo que están diciendo, pero para ellos es dictatorial porque el señor de repente hizo ciertas cosas. Y según el 1976 nos dicen, tres tipos de regímenes militares son las categorías militares en tres categorías: moderadores, cuando pretenden preservar un status quo político y social; guardianes, cuando impiden el cambio político sin acometer la movilización política desde arriba; y gobernantes, que se proponen efectuar un cambio político y abordar grandes planes de desarrollo económico. Ahí están basadas las tres formas en cómo clasifican a los dictadores. Luego entonces, de ahí podemos nosotros a lo mejor de alguna manera empezar a ver todo lo que han vivido y, como tú nos dices, esas historias que se cruzaron en el pasado cuando se sentaron aquella vez, y cada uno va a empezar a definir qué es lo que vivió en cada uno de sus países. Van a llegar a una conclusión. En algún momento, un punto de equilibrio va a llegar a yo también viví esto de esta manera. ¿Es correcto, Carlos? Claro. Precisamente nuestros profesores era muy interesante porque nos daban lo que tenía que ver con la currícula académica. Marta Bolio, que es antropóloga y socióloga, en sociología le enseñaron sobre los horrores de la dictadura. Eso es muy interesante. Verónica Alvarado, que es filósofa, por ejemplo, ella tuvo como profesora a Ramón Xirau, sobreviviente de dictaduras, o bien muy conocedor del tema. También él, a través de la filosofía, hablaba sobre las decadencias a las que podía llegar la condición humana debido a las voluntades dictatoriales de dictadores, ya sea como moderadores, como gente que a través de la política se impone o impone su voluntad, o el manejo y control total del Estado que pueden tener este tipo de personas. En mi caso y el de Alfonso Macedo, que tuvimos profesoras y profesores argentinos que nos narraban precisamente los contextos tan difíciles y leyendo textos tan trascendentales, ¿no? Como Los Pichiciegos, como Conversación al Sur, etcétera, etcétera. Conocíamos este tipo de anécdotas y modos en cómo nuestros profesores y todos los humanistas que llevaban bajo el brazo habían vivido los tiempos dictatoriales, ¿no? En ese sentido, siempre coincidía algo que nos horrorizaba. Para nosotros era muy interesante, una de las anécdotas más tremendas que teníamos eran los relatos sobre las desapariciones forzadas y los secuestros. Y nosotros nos preguntábamos cómo el Estado podría ser capaz de hacer esa clase de cosas, ¿no? Y por algo tan sencillo como traer un libro bajo el brazo, era posible que sucedieran esa clase de desapariciones forzadas en Argentina. A la hora de compartirlo con nuestros colegas decían, pues, tal profesor o profesora nos narró lo mismo tanto para España, para Guatemala, ¿no? Para Nicaragua, y era tremendo, ¿no? Entonces, si bien a nosotros nos hablaban, no era muy interesante, sí nos daban esta clase de conceptos técnicos. La dictadura, ante todo, es una manera de gobernar en donde la pluralidad no va a estar permitida. Va a estar en realidad todo completamente acotado a través de una visión política y económica que tenga un poder en turno.
¿no? Que se puede perpetuar incluso, por eso también son dictatoriales. Claro. Y para mantenerlo no era imposible hacerlo a través de la violencia, ¿no? El libro va a recoger incluso el testimonio en el prólogo de una sobreviviente al Estadio Nacional de Chile, que es Marta Elena Montoya Vélez, que le dimos a leer el libro precisamente para que nos hiciera algún tipo de presentación. Queríamos que ella nos diera algún tipo de visto bueno, porque Marta Elena es autora del libro Yo te acuso Pinochet, Rompiendo el silencio Yo te acuso Pinochet, y narra su vivencia en el Estadio Nacional de Chile cuando sucede la llegada del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Entonces, cuando lo lee, nos gustó mucho, a ella le gustó mucho, y quiso escribir un prólogo para nosotros, donde habla de qué trata este libro. Nosotros lo que decidimos le llamamos humanidades, porque son las humanidades las protagonistas de esto. Si bien utilizamos nombres de escritores, de rockeros, de artistas, es la música, es la literatura, la filosofía, claro, la poesía, la que se vuelve la protagonista. Las humanidades son las que resisten a estos regímenes dictatoriales. De hecho, si nos remontamos, mi querido Carlos, nace en la época renacentista el humanismo, ¿no? Ahí es donde empieza a nacer todo esto, y obviamente, como tú dices, son estas personas humanas las que más lo sufren, porque de alguna manera ellos sí están compartiendo el dolor que están viendo en su nación, en su país, de lo que está sucediendo. Y entonces, esta parte cuando ustedes le nombran al libro Dictaduras y Humanidades, va muy de la mano, porque realmente somos las personas los que estamos viviendo esta dictadura, pero cómo nos está afectando en la parte. Y obviamente filósofos, artistas, pintores, todos ellos lo van a plasmar a través de su obra, lo que se está viviendo como un régimen dictatorial en su país. Claro. ¿Querías aportar algo, Nain? Sí, claro, y fíjate que la presentación del día miércoles, pues se tomaba este tema, ¿no? Por ejemplo, poniendo el caso de Goya, como Goya fue uno de los primeros que empezó a retratar, ¿no? Esos horrores, ¿no? Y fíjate que tú que hablas de esta parte, siempre fue muy limitada una cierta élite, ¿no? El hablar de la historia. Por ejemplo, me pongo a poner la parte de Karl Marx, como le hablaba en su materialismo histórico, ¿no? Esta parte de que la historia siempre va a ser unas cuantas élites. Yo siento que a raíz de esto, con las revoluciones que fueron en Europa, se fue contando la historia de la gente que está alrededor, ¿no? Y a raíz de esto, pues algo que me llama la atención, cómo este libro te va narrando desde varias corrientes literarias, la parte de cómo se expresa. Por ejemplo, uno que me llamó la atención fue Guerrilleras y Putas. Cómo hacen desde la novela este análisis de cómo la mujer llega a ser un botín de guerra. Yo creo que en su época no se daba esta difusión, pero ahora se hace el análisis, ¿no? De cómo se cosifica a la mujer como botín de guerra, una vergüenza para el pueblo. Y esta parte de darle nombre de una forma en el lenguaje nos permite ser más conscientes de estos fenómenos, ¿no? Y algo que concuerdo es que es cierto que en Internet se va deformando estos términos, ¿no? Todo, yo siento que es la época que como tenemos mucho exceso de información, la gente ya no se da ese tiempo de a ver qué significa esta palabra, qué significa el otro, ¿no? La usamos muy a la ligera, Carlos. Uh-huh. Usamos el término muy a la ligera. Claro, claro. De hecho, bien, como lo dicen ahí, uno de los capítulos del libro precisamente hace referencia a este libro de Olga Warnat y Mónica Lewin, me parece, que se llama Putas y Guerrilleras, y que son estos testimonios y análisis de cómo las mujeres en el Estadio Nacional de Chile son violentadas y vejadas de manera muy fuerte precisamente por los militares y por el Estado en esta dictadura que se implanta en Chile. Y el libro Conversación al Sur, de Marta Traba, que recrea la conversación de una mujer joven y una mujer más grande que vivieron los horrores de la dictadura y lo sobreviven. Lo interesante es que de pronto en la actualidad, si nos metemos un poco a leer esta clase de textos, que es muy duro leer a Olga Warnat y es muy duro también leer esta novela maravillosa de Marta Traba, nos va a dar un panorama muy distinto de lo que puede ser un payasito de internet que sale y dice ¿qué queremos? ¿Dictadura o democracia? Pero no nos dice qué es la dictadura específicamente, ¿no? Entonces el término se usa de una manera muy vaga, de una manera desinformada. Y me parece muy interesante que
lo que hacen muchas personas al recibir esa clase de mensajes es cuestionar y tratar de conocer sobre el tema, por lo menos informarse un poco, para no irse con esta frivolidad con la que en la actualidad se puede utilizar este tipo de términos. Morgan Liss, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Hombres y mujeres que teñimos nuestro cabello podemos utilizar tratamiento capilar intensivo gracias a nuestros patrocinadores. Venta, armado y reparación de todo tipo de cables de audio y video con Rafa Gaenza, www.electronicagaenza.com. Estamos ubicados en 2 partes del centro histórico de la Ciudad de México, República El Salvador 26, Interior Z1 y República de Uruguay en una plaza del número 23 en el local 214 y 35. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Hoy estamos hablando de dictaduras y humanidades. Y Carlos, ¿qué podemos decir en América Latina cuando comenzamos esta plática? Bolivia, 1964-1982, en Argentina entre el 76 y el 83, en Uruguay entre el 73 y el 85, Chile 73-90, Paraguay desde 1954 hasta 1989, República Dominicana desde los 30 hasta 61, 31 años de dictadura, Perú desde el 68 al 80, Ecuador desde el 72 al 79, Colombia del 63 al 57, Nicaragua entre el 36 y 56, 20 años de dictadura, Brasil 1964 hasta el 85, Venezuela entre el 48 y el 58. Todos estos países han vivido una dictadura, y si nos vamos en el siglo anterior, pues nosotros mismos, con Porfirio Díaz, con otros dictadores que han estado en México. Y ahorita que tocabas este tema de cómo lo hemos vivido, antes de que entráramos a micrófonos, yo le platicaba a Anaín si alguna vez ha leído o ha visto La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que obviamente toca el tema, precisamente a ella, a la protagonista de esta maravillosa obra de La Casa de los Espíritus, le toca vivir con un hombre dictatorial, mientras ella es la oposición, es el humanismo puro, es el corazón que ella quiere ofrecer a todos sus allegados, a todos sus empleados de su hacienda. Ella le ofrece el corazón, mientras que el esposo ofrece la dictadura. Precisamente por autoras como Isabel Allende, es como nosotros como estudiantes conocimos los temas de dictaduras bajo este tipo de visiones. Es muy interesante porque por un lado está la cuestión de conocer la historia, cómo sucedieron los acontecimientos políticos, los acontecimientos sociales, pero también está toda esta historia que por eso decía de nuestras universidades y carreras de formación, en donde a través de la revisión de libros, de música, de cine, también tenemos el conocimiento sobre este tipo de atrocidades que sucedieron en América Latina. Marta Elena Montoya, cuando abre este libro, abre bajo la consigna de decir: han pasado 50 años del golpe de Estado en Chile, y dice algo muy contundente: no soy una mujer rota, ¿no? A pesar de todo lo que relata en su propio libro de Rompiendo el Silencio, Yo te acuso, Pinochet, uno cuando lo lee queda completamente acongojado, pero se encuentra con Marta Elena Montoya con una entereza admirable. Y nosotros lo que encontramos en Marta Elena Montoya fue lo mismo que encontramos en estos humanistas, artistas y nuestros profesores: la idea de la memoria, la conservación de la memoria, superar este tipo de atrocidades sucedidas en la historia a través no del silencio, sino de hablarlo, de conservar la memoria. Quisiera leer solamente este pequeño fragmento, en donde dice Marta Elena Montoya, después de decir: no soy una mujer rota, no lo lograron. Ese era su principal objetivo: acabar con nuestra subjetividad, desaparecernos, humillarnos, silenciarnos, enmudecernos, hacernos olvidar quiénes éramos. Así arrancarían el mal de raíz, igual que salieron al otro día del golpe a limpiar los muros, las calles, a borrar cualquier vestigio de la lucha, resultado del sueño de millones por construir un mundo donde todos pudiéramos gozar, bailar y soñar, sin miedos y con dignidad. Y Marta Elena, en sintonía con nosotros para este libro, encuentra precisamente en las humanidades, en la literatura, en la filosofía, en la ciencia política, en la historia, encuentra un poquito lo que queríamos nosotros mostrar en este libro. Dice: los golpes no son solo militares, son estético-culturales. El tejido de la intervención militar también está integrado por un entramado estético, no necesariamente deliberado, que contribuye a potenciar su carga simbólica. Está citando a Errázuriz, un libro del 2009.
Dice, cuando leí el prólogo de los coordinadores de este libro, Dictaduras y Humanidades, sentí además de una gran emoción la certeza de que la memoria sigue viva, está viva, y que el papel que hemos tenido los testigos de las ignominias infligidas por las dictaduras no ha podido borrarse ni por el terror impuesto, ni por el silenciamiento, ni por el aniquilamiento, porque para los que nos han tenido cerca se ha convertido en parte fundamental de este currículum que llaman los pedagogos oculto, ¿no? Marta Elena conecta muy rápido con nosotros, porque los 4 estudios que contiene el libro, además de esta anécdota de cómo surge la idea y cómo lo queremos hacer, es la siguiente. Alfonso Macedo Rodríguez escribe un ensayo que trata sobre 2 novelas, Lo Imborrable y Plata Quemada. Lo Imborrable trata de Juan José Saer, trata de un matrimonio en donde la mujer denuncia a una mujer más joven, la acusa de subversión, la mujer desaparece y toda la novela es esta trama, cómo entra en crisis el matrimonio y finalmente se disuelve. Plata Quemada, de Ricardo Piglia me parece. Plata Quemada trata de la actitud de la policía justamente antes de la llegada del golpe militar en Argentina. Verónica Alvarado habla sobre Antonio Machado, lo que es la visión política de Antonio Machado y cómo él precisamente se declara humanista y libertario y todo su proceso bajo el cual, a través de su postura política, tiene que huir de España por el franquismo. Marta Bolio habla de este libro que comento, es el capítulo más difícil de leer porque relata las vejaciones hacia las mujeres detenidas en el Estado Nacional de Chile o las mujeres detenidas en los talleres militares precisamente en Argentina. Y el caso de mi estudio fue a través de algo muy sencillo. ¿Qué pasa con el rock and roll en Argentina? ¿Y qué pasa con los jóvenes precisamente cuando comienza la época dictatorial? Y juntos tratamos de hacer un mosaico cultural para poder ver cómo precisamente desde ese punto de vista la cultura tiene que hacer frente a un Estado totalitario y a un tipo de gobierno que quiere imponer sus formas específicas de visión. Y para ello se valen de la violencia, se valen del acoso, se valen del secuestro, del silenciamiento, que evidentemente no está pasando en México en este momento. Por lo menos con este gobierno en turno no está pasando. Entonces, esa es la parte en donde nosotros decimos que en las redes y en los medios de pronto encontramos, estamos en una dictadura. Muy bien, ¿cómo? ¿Con qué lo puedes comparar? ¿Cómo me lo sustentas? O sea, eso es lo que tendríamos que preguntarnos los mexicanos. Susténtame lo que me estás diciendo, porque si vemos el pasado es muy diferente, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo, Carlos. Ir con un libro debajo de tu brazo y de repente ser aprendido por la policía, por la milicia. Eso no sucede en México, sí. Eso no sucede en México. Pero hoy en día utilizamos un término porque lo encontramos, como dicen ahí, en internet. O porque mi cuate lo dice, pues yo también lo digo, ¿no? Adelante, Naim. Y dando premura a esto, pues es interesante este libro. Porque en la presentación del miércoles hablaban de Goya, ¿no? Y estaba recordando que en esa época de Goya había un filósofo alemán que es Arthur Schopenhauer y surge el pesimismo, ¿no? Y dando análisis del pesimismo, tiene esa vertiente de mostrar los horrores de esa época también. Y entonces algo interesante de esta obra de Dictaduras y Humanidades, que lo ves como política, ¿no? Y muchos si dialogan, debaten política y dicen, ¡ay, qué aburrido! Pero a mí lo que me encantó de este libro es que ya con las creaciones literarias vas entendiendo más a profundidad cómo afecta en la cotidianidad una visión política. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo a Pinochet con su traje, y si ves muy similar a la Alemania nazi, y hasta una frase que dijo en televisión, no, es que no, esto es una dictadura, es una dicta blanda, ¿no? Yo cuando lo vi en su época dije, ¿qué se refiere, no? Pero ya cuando vas viendo los análisis de su ideología, de las disidencias de la época, ya va embonando. Y algo que sí me encantaría de este libro difundir, es que este libro te ofrece esa posibilidad de entender por qué hay estas expresiones, cómo estas expresiones te dicen tu cotidianidad, ¿no? Te hablamos del ejemplo del libro, ¿no? Ir por la calle, imagínate, yo me imagino a esa persona que le dijeron, oye, te encargo este libro, llévatelo a tu familiar, y de repente ya terminar en una prisión militar, que nada más te digan, no, es que estás acusado por delitos contra la patria, ¿no? Pero ese contexto yo siento que sí se tiene que fundir este tipo de literatura, de obras, para que la gente entienda. Y algo que yo critico mucho de mis generaciones es que somos muy rápido, ¿no? Lo vimos en internet, me gustó, soy bonito, pero no se da a profundizar esto.
no se entiende, como dicen, ¿qué es una dictadura? ¿Por qué la gente le da un escándalo a estos términos, ¿no? Ya cuando voy leyendo estos libros de sus obras, ya en cada obra, voy viendo por qué ciertas partes de la sociedad o sectores de la sociedad son afectados, ¿no? Y esto hablaba mucho en políticas de cómo es la parte de cosificar al individuo para tener ese poder, ¿no? Y justamente eso es lo que me gusta de este libro, porque con las obras literarias ya vas entendiendo cómo la expresión, y me gustó el caso de Machado, que él habla de Machado, de cómo él se declara republicano y jacobino, y él habla de esta ética y él critica mucho, y algo que me impactó es lo que decía la autora del ensayo de Machado, dice, es que nadie se dio cuenta de su postura política, que ahí estaba, siempre nos la dijo, pero no la dijo en líneas, ¿no? Pero desgraciadamente yo lo que veo es que mucha gente al desconocer o no tiene esta formación en estas áreas, no lo ven. Simplemente son palabras bonitas, o no estés hablando de política, porque hay algo que siempre se dice, ¿no? Nunca hables de política, religión o deporte en la mesa para no pelearnos, ¿no? Pero por evitar ese conflicto muchas veces se pierde estos análisis y no se hace esa conciencia social. Y a raíz de tener esa carencia, esa conciencia social, es como va aumentando el poder de ciertas tiranías. Y es cuando la gente ya cuando ve la fondo y forma de esa tiranía, es cuando ya no pueden hacer nada. Pero gente que ya es consciente, pues se van dando cuenta. Bien dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Carlos, después de este ensayo que hacen ustedes, cuando se sientan a platicar, pues de una manera a dialogar, y con actores que han vivido parte de este proceso, es muy complicado, o sea, porque te habrás podido encontrar para hacer este proyecto, este bonito proyecto, te podrás haber encontrado con gente que te narró historias verdaderas, ¿no? O sea, desgarradoras, porque uno lo está oyendo, pero la otra es quien lo está viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo dividir esa parte de hacer una obra, de plasmarla y de alguna manera tú tratar de que nosotros nos concienticemos? ¿Cómo logras eso en la obra? ¿Cómo llegas al lector para que nosotros nos concienticemos? Claro. En la introducción nosotros hablábamos de la necesidad de honrar a nuestros maestros y nuestras maestras. Uno de los relatos más sobrecogedores que encontramos que nos habían relatado es de una profesora que tuvimos, que narró que a su papá y a su hermano lo estaban persiguiendo en Buenos Aires y logran escapar. Cuando llegan los militares a la casa donde vivían, me parece que era un departamento, a ella, que estaba muy chiquita, la esconden debajo de la cama, tanto la mamá como las dos hermanas mayores. Y ella está agazapada debajo de la cama, mientras al lado están torturando y vejando tanto a su madre como a sus dos hermanas, tratando de saber dónde está el paradero del papá y del hermano. Ese es un relato muy encarnado, ¿no? Y tremendo. La profesora lo dijo en foros, lo dijo en clases, y ella decía, estoy contando esta historia para hacernos conscientes todos, de que las dictaduras sobre todo irrumpen con violencia, y una violencia ciega. Cuando le llamamos dictadura a algo, hay que estar muy conscientes de que viene acompañado de una voluntad a la cual no se le puede oponer. Entonces, en ese sentido, cómo se viven esta situación de las dictaduras, y nosotros como estudiantes, cómo las escuchábamos, francamente, era boquiabiertos. Venimos también de un proceso doloroso en los años 60, y ahora que se acaba de conmemorar el halconazo también, claro, tenemos procesos de represión, por supuesto, en México, que si bien no se puede calificar de una manera tan fuerte como sucedió en Latinoamérica y en Europa y también en África, es muy interesante lo que dice Naim, que precisamente llegó, en este caso, recuerdo la anécdota, era peruano, Vargas Llosa, es quien en un programa con Octavio Paz dice, aquí en México lo que hay es una dicta blanda. Pero precisamente eso nuestros profesores nos lo platicaban. Ese concepto es, porque una dictadura, para que lo sea tal, es una violencia abierta, no está escondida, sucede a los ojos de todos. El grado de violencia tiene que ser muy alto. Muy alto, y el estado de indefensión de la población pues es muy evidente, ¿no?
Entonces, en ese sentido, nosotros cuando encontramos, y nuevamente me remito a ello, estas expresiones en las redes y de pronto también los actores que están en conflicto, ya sean políticos, culturales, ya sean que tienen renombre en las redes sociales, de pronto toman de manera muy sencilla decir, ay, es que fulano me está haciendo una guerra sucia. No, o sea, sí hay que saber de qué trata la guerra sucia, ¿no? Tal personaje que tiene algún puesto de gobierno es un dictador. Bien, pero ¿en qué te basas para dar esa clase de aseveraciones que tienen su carga política y cultural tan fuerte, ¿no? Este libro en realidad trata de hacer este homenaje a nuestros maestros, homenaje a los humanistas que incluso pudieron dejar la vida luchando contra las dictaduras. El caso de Miguel Hernández es muy bonito. En mi artículo yo hago referencia a cómo Joan Manuel Serrat, en el concierto de la Plaza de las Dos Culturas en Buenos Aires, hace referencia a Miguel Hernández y dice: el único consuelo que tiene alguien como Miguel Hernández es que alguien recite su poesía, ¿no? Siendo una voz que fue aplastada por la dictadura y sin embargo sobrevivió y está ahí para la inmortalidad y para la eternidad. Entonces, esa clase de cosas es la que buscamos resaltar en este libro. A modo de homenaje, hablar de humanidades, de literatura, de rock and roll, de música, como precisamente estos medios totalmente humanísticos para sobrevivir a un régimen dictatorial, ¿no? Salón de Fiestas Ocasión en Sinacantepec, Estado de México, a 3 kilómetros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te espera. Paquetes desde 3,500 para 100 personas. Celebra tu boda, cumpleaños, bautizos, fiestas de fin de año. Con nosotros, Salón de Fiestas Ocasión. 722-261-6150. El ingeniero Israel Rodríguez te está esperando. Si mencionas la palabra adeptomanía, te vas a llevar un pequeño descuento. Y las mejores donas de la Ciudad de México están sin duda alguna en Mamá Donas. 7 sabores inigualables, materia prima de primera y jamás pasadas por hornos de aceite que dañan tu salud. Estamos ubicados en calle de Oficios 256, Colonia 20 de Noviembre, Alcaldía Venustiano Carranza. Pedidos 55 90 96 03 72 y en redes sociales, en Facebook, en Instagram y correo electrónico. Gracias, Dianita. Gracias al ingeniero Rodríguez por su patrocinio. Y tenemos osteopatía deportiva, terapeuta físico para la salud con la señora Tania Moedano, 50 20 45 51 70, todos los problemas musculares, mi querido Naín, yo soy producto de una rehabilitación con ella. Tania Moedano nos espera al 50 20 45 51 70. Gracias a nuestros patrocinadores. Hoy estamos hablando con Carlos Vilchis Fraustro acerca de dictaduras y humanidades, un libro que nos tiene que hacer reflexionar a todos y sobre todo tanto generaciones como la mía, como generaciones como la de Naín, tenemos que entender que la dictadura existió, que no debe existir más en el futuro, que tenemos que entender como sociedad que no son las mejores formas de dirigir a un país y que las humanidades las traemos todos dentro, Carlos. Todos podemos ser un humanista, si lo queremos ver desde esa manera, podemos ser un humanista a través de la pintura, a través de la música, a través de un micrófono, a través de un legado que podamos dejar hacia la sociedad. Claro, de hecho, la comunicación, las artes, lo decía el derecho, la historia, son humanidades porque son expresiones de nuestro espíritu. Y básicamente algo que vimos nosotros en nuestros profesores y en textos de Federico García Lorca, de Pablo Neruda, de Ley de Fopa, por ejemplo, de Mónica Lewin, de Olga Warnat, lo que encontramos en realidad es esta persistencia del espíritu humano, ¿no? Entre las peores adversidades. Entonces, este texto que trata de hacer este tipo de estudios de corte académico, la idea es que al mismo tiempo hablen sobre esta forma en cómo el espíritu humano logra resistir esta clase de adversidades políticas, sociales, económicas, de violencia contra las personas que la padecieron, y que de pronto salen a la sociedad a contar lo que pasó en una idea de vamos a poner esta memoria a la disposición de todos, ¿no? De todas y de todos. Entonces, en el prólogo también estamos haciendo alusión a la película argentina 1982, me parece, de Amazon Video, donde recrea precisamente lo que es el juicio a las juntas militares en Argentina, y cómo el fiscal Julio César Estracera tiene una encomienda precisamente dada por el presidente Alfonsín
en hacer un proceso en donde se busca justicia para las personas agraviadas, ¿no? Y la película trata de cómo precisamente las personas de pensamiento muy conservador en Argentina, que pensaban que todo estaba muy bien, en cuanto se abren las atrocidades que hicieron los militares, la película va a tratar sobre cómo el sadismo debe estar reñido con el honor, por ejemplo, ¿no? Cómo precisamente pueden decir que el honor de la milicia argentina en realidad ha sido mancillada por seguir órdenes de personas que nada tenían que ver con la ideología que debería tener, por ejemplo, la fuerza militar del Estado argentino, ¿no? Entonces, si un gigante del entretenimiento como lo es Amazon Video decide hacer una película y difundir precisamente el caso de Julio César Estracera, que precisamente enarbola en su portentoso discurso cuando están dando el dictamen hacia los culpables de la dictadura argentina, cuando están haciendo las sentencias, que termina diciendo nunca más, eso es de realce, ¿no? Un gigante del entretenimiento como lo es Amazon, que tenga por lo menos la intención, que lo hizo, de filmar una película, de mostrar precisamente la necesidad de la memoria. Si nosotros vemos que ese corporativo de entretenimiento mundial puede hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo pues todos con nuestro pequeño granito de arena pues en las redes, ¿no? Nosotros quisimos hacer eso precisamente con este libro, contar qué son las dictaduras que las caracteriza y sobre todo cómo se relacionan con la literatura, con el arte, con la comunicación, con la historia, con el derecho. Y eso es algo que creo que todos debemos hacer para no estar desprevenidos y estar permanentemente informados, que esa es la idea que permea en este libro. Pero si se dan cuenta de un factor clave, ahorita que hablas de esta parte de Chile, me recordé un experimento que hizo un psicólogo sobre el análisis del régimen nazi, que como él se preguntaba, ¿realmente todos los oficiales nazis eran conscientes del holocausto? Y él descubrió que todos le decían, es que yo solo recibí órdenes. O sea, todos le echaban la culpa a la élite nazi, ¿no? Pero ahorita que hablas de esta parte, yo lo que entiendo es que luego el gobierno hace esos trabajos extraoficiales y luego la gente defiende sin entender o conocer esta profundidad. Y me recuerdo mucho esta parte de los juicios de Nuremberg. Hay un libro que igual analiza de forma psicológica, no me acuerdo el título, pero va analizando la psicología que hay detrás de los personajes de la Alemania nazi. Y ese es un factor clave. También ahorita recordé la historia de Ruanda, como en Ruanda en el 90 y tantos, fue esta parte de que cierto grupo de población empezó a matar a otro. Pero algo que a mí me impactó fue cómo el mismo gobierno hizo que la gente que había asesinado conviviera con las víctimas de sus atrocidades, ¿no? Y fíjate ahorita que aparecía esta parte de analizar de estos contenidos de internet, me llegó esta de Ruanda y para mí fue impactante, ¿no? Imagínate tener esta parte de las dictaduras, ¿no? Y de repente un gobierno te diga, oye, vas a convivir con la persona para una forma de rehabilitar la sociedad. Fíjate que también sería interesante pensar a futuro cómo va a ser la sociedad para evitar de caer otra vez en este ciclo. Porque yo lo veo como que se inicia ese eterno retorno. O sea, pasan las dictaduras, luego empiezan las disidencias, se logra. También recordaba el material que sacó Netflix de la película No, con Diego García, que él hablaba de, bueno, aquí en la obra hablan de cómo se hace esta campaña para que él gane, ¿no? Y te va poniendo la polémica, ¿no? De cómo el equipo político que está en contra de que se regrese el régimen de Pinochet, pues va trabajando esta parte del no. Y yo creo que esas conciencias, a lo mejor hay gente que lee libros, están informados, pero siento que sí es necesario en este tiempo generar esos materiales visuales, porque la gente desgraciadamente no está inmersa a ilustrarse en esos temas. Yo creo que si genera la polémica, es como la gente crea o interés y mínimo se van concientizando. Carlos, es inevitable en el 2024, es inevitable tocar el tema, y ahorita que Naín lo mencionaba, como Nietzsche nos dice que siempre hay un retroceso, y es preguntar, ¿no? Digo, yo tampoco quiero tomar a la ligera esto, pero Argentina está regresando a un proceso, ¿sí? Y yo como mexicano tengo una visión, no sé cuántos kilómetros son de aquí a allá, son como 10,000 kilómetros posiblemente, pero tengo una visión a lo mejor equívoca de lo que podría ser Milei, pero ¿por
por qué Argentina, después de vivir un proceso de dictadores, por qué vuelve a votar por alguien que con autoritarismo le quita a la sociedad los beneficios que el Estado tendría que otorgarles porque es parte de la ley humana, ¿no? Claro. Marta Elena Montoya, nuestra también colega que trabaja en este texto, sobre todo habla de algo muy interesante, el regreso a una cosmovisión, a un entramado estético, político, cultural. A mí me llamó la atención en los comicios de Argentina, como cuando llega el actual presidente y le dice a la población de jóvenes que va a dolarizar la economía. De verdad hay jóvenes que sus casos son muy llamativos en internet, los propios noticieros argentinos cuando los estaban entrevistando, ¿por quién vas a votar? Ellos decían que por el presidente en turno, el que está actualmente, Javier Milei, por esta cuestión de la dolarización de la economía. Entonces ellos pensaban que si ganaban, no sé, 100 pesos argentinos, se iba a transformar en $100, cuando en realidad lo que debieron haber hecho los votantes y sobre todo los jóvenes, pedir un informe detallado de cómo iba a suceder esa dolarización de la economía, para que no pensaran que de la nada sus bolsillos se iban a llenar ante una idea de campaña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una Argentina de jóvenes que necesitan desarrollo económico, que necesitan una vida digna, que las situaciones políticas y económicas que vienen, no quiero tomarlo a la ligera, pero sí tendría yo que darle una mayor lectura a los últimos periodos presidenciales, donde hay episodios donde se pidió dinero al Fondo Monetario Internacional y no se sabe qué pasó con ese dinero. Serán los propios argentinos quienes tienen que salir a contar esa historia. Nosotros sí tenemos la oportunidad de investigar, por eso hay algunos detalles que no sé de la historia, por eso no me atrevo a decirla completamente, pero sí llego precisamente a esta idea de los jóvenes que son totalmente engañados en un entramado estético, político, cultural. Entonces, en donde una derecha argentina promete un bienestar cuando en realidad no tenía conocimiento o no hizo público precisamente sobre la situación financiera, sobre la situación, la estructura económico-política del Estado. Entonces, ahora la gran masa de la sociedad argentina que sale a tratar de defender las pensiones, a tratar de defender el poder adquisitivo, es muy interesante que el gobierno de pronto, utilizando el poder de los medios, sale diciendo, se detuvo a los terroristas, y los terroristas son jubilados que están en la precarización total. Nosotros cuando vemos eso nos llama precisamente la atención, y es Marta Elena Montoya la que nos dice, son entramados, son discursos donde se da una imagen, una cosmovisión de nación, pero la realidad es otra. Completamente. Entonces, a bote pronto, precisamente en esas pláticas con Marta Elena Montoya, lo que sucedió fue que el país entero, en un ejercicio en el que debieron tal vez haberse difundido de mejor manera entre todos de manera comunitaria, se pudieron haber informado, se pudieron haber educado sobre las propuestas que tenían los gobiernos de manera profunda. La resultante es esta, ¿no? Hay muchos chicos en Argentina que se fueron, por ejemplo, con ese discurso, y que ahora que están viviendo la crisis política, económica, la devaluación tan tremenda que tienen, que de hecho yo narro lo que sucedió en los 70s, que es la devaluación brutal antes de la dictadura de la moneda argentina. Hasta ahora los jóvenes allá se están concientizando precisamente y están empezando estas manifestaciones, estas luchas intestinas en Argentina, pues por una dignidad de vida que todos merecen, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto? Esos entramados estético-político-culturales. Nosotros, en las campañas presidenciales que acaban de suceder, el entramado político, económico, el entramado que se nos daba de mensajes en las redes, en los medios de comunicación, incluso las propias manifestaciones del propio gobierno, que veíamos conflicto intestino todo el tiempo.
todo el tiempo. Y nosotros es muy interesante. Ahora hay medios alternativos que salen a decirnos que nos liberaron de nuestras cadenas que nos volvimos a poner. Salen a decirnos que con insultos, ¿no? Chairo, mugroso, chango, tú no sabes nada de democracia, ¿no? Eso es muy interesante. Una cultura muy clasista ya la que se empieza a dar en nuestro país, ¿no? Lo que sale es muy interesante, las emociones detrás de un discurso que era el entramado estético, político, cultural. Claro. Entonces, cuando uno ve esas emociones de estos personajes que han perdido completamente el control de esas emociones y salir a los insultos, cuando todo el tiempo en las campañas presidenciales tenían todo un discurso de un bienestar que más bien era como muy, muy incorpóreo, muy sin forma. Y lo que encontramos nosotros después de estas elecciones en México, pues es cómo se quitan precisamente las máscaras, ¿no? Por cierto, Verónica Alvarado, cuando habla de Antonio Machado, le dice a los jóvenes que sean capaces de hacer la máscara que se van a poner, que procuren ponérsela ellos, los jóvenes, que nadie se las imponga, que nadie se las ponga, porque tarde o temprano van a tener que dar la cara, ¿no? Y esto es algo que en esos entramados estético-político-culturales nosotros vemos en la actualidad, es lo que pasó en Argentina y es lo que pasó también con otras elecciones, cuando se quitan las máscaras y sale todo este entramado que trata de ganar espacios, ¿no? Wow. Una reflexión ahí, precisamente lo que decían ahí al principio del programa, ¿no? O sea, lo tomaron tan a la ligera que hoy tienen Argentina está viviendo un problema económico, social increíble. Yo no sé si se va a poder recuperar. Yo no sé qué van a hacer realmente, porque las manifestaciones en Argentina, lo que estoy leyendo, son a nivel ya alarmantes. Ya es alarmante lo que está sucediendo en Argentina. Si le va a ir bien a Milei con toda esta política que hizo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque finalmente todos tenemos amigos argentinos y finalmente son seres humanos, ¿no? Y no deseamos que les vaya mal. Pero si no les va a ir bien, no sé si esto termine, Carlos, en un golpe de Estado. No sé si vaya a terminar en un golpe de Estado y vayan a quitarle el poder a Milei a través de violencia, que es lo que no queremos que suceda. Claro, Argentina ahorita es un polvorín precisamente, ¿no? Todos los que le deseamos el bien a nuestros hermanos argentinos y a toda Latinoamérica, pues esperamos que no suceda precisamente Claro. esta situación. Pero sí es evidente que nos hace pensar en episodios del pasado y que la posibilidad desafortunadamente está latente. Pero aún así podemos tener confianza en que hay personas todavía que puedan tener templanza, que puedan tener memoria, que puedan recordar y que puedan con todas sus fuerzas tratar de evitar que sea un poder totalitario, que la violencia del Estado se instaure para poder intentar poner orden, porque sabemos que los resultados históricamente han sido catastróficos cuando se toman este tipo de determinaciones. Entonces, con la mejor de las esperanzas, creemos y queremos que los hermanos del pueblo argentino no tengan que llegar a este indeseable paso. Claro. Naim, pues estamos a 2 minutos ya de irnos. Se acaba el programa del día de hoy. Muy interesante la plática. Creo que es un libro que tenemos que leer. ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien? Sí recomiendo que lean la obra por si quieren conocer el pasado. Realmente, si quieren entender cómo la literatura y las expresiones artísticas son parte del testimonio de nuestras épocas, eso sí lo puedo recomendar muy bien. Ok. Carlos, ¿dónde encontramos tu libro? ¿En qué plataforma lo compramos? ¿En qué librería lo encontramos? Por el momento está en todas las librerías de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok. Entiendo que pronto nos van a decir dónde más ya va a poder estar a la venta para que nosotros podamos informarlo. Tenemos en Facebook una página que se llama Grupo Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Wow. Así se puede encontrar. Y que precisamente este grupo nació de este tipo de pláticas y estas necesidades de hablar de este tipo de temas. Repítenos el nombre de la página en Facebook. Grupo Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Ok. De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí pueden encontrar toda nuestra información como grupo de investigación. ¿Tus redes sociales? Con mi nombre, José Carlos Vilchis Fraustro, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí me pueden encontrar y pueden estar en contacto conmigo con mucho gusto.
Carlos, pues te queremos agradecer, la verdad, el día de hoy ha sido muy grata tu presencia aquí. Es algo muy loable este tipo de obras que hacen ustedes, porque a las nuevas generaciones, como dice Nain, hay que acercarles este tipo de información para que cuando hablemos de dictaduras tengamos el sustento necesario para saber qué es realmente una dictadura y no solo usarlo porque es parte de mi nueva palabra dominguera que me aprendí, ¿sí? Muchísimas gracias, Carlos. Que tengas un excelente fin de semana y muchísimas gracias. Yo le doy las gracias a mi mamá y en el que entrarse, que ella fue el enlace. Sí, tu señora madre que fue la que propuso el tema el día de hoy. Muchísimas gracias a tu mamá, Nain. Dictaduras y Humanidades de Marta Bolio Márquez, José Carlos Vilchis Fraustro, coordinadores de esta obra. Muchísimas gracias a todos. Yo los espero el próximo martes en el Acontecer Deportivo y hoy le mando una bendición a Jimmy Lozano porque hoy perdemos 3-0. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.